Buenas, mi nombre es Samuel David Polo y estoy haciendo este video para Sociología. Mis preguntas son la 1 y la 2. La 1 dice, ¿cuáles son las características del deber jurídico en el derecho colombiano? Desde la sociología, el deber jurídico, más allá de ser visto como una simple norma la cual restringe, es más bien visto como lo que espera una sociedad de una respectiva persona a su comportamiento. Debe actuar con base en lo que debe ser, lo que indica la ley, no lo que tiene puesto el visto como bien. Por ejemplo, el deber político, que es votar. Hay unos colombianos que no lo hacen, pero es totalmente necesario que lo cumplan. El derecho subjetivo es una de las características o cualidades que posee una persona frente al Estado para reclamar sus derechos, los cuales son subjetivos a los de él. Por ejemplo, yo tengo derecho a la vida y por lo tanto el Estado me tiene que favorecer con ese respectivo derecho. Ese es mi derecho subjetivo, a poder exigir el derecho a la vida. Mi nombre es Juan Camilo García y voy a responder la pregunta número 3, la cual nos pregunta en qué consiste la incertidumbre jurídica y cómo la analiza la sociología del derecho. La incertidumbre, en el contexto jurídico y sociológico, se refiere a la falta de certeza o previsibilidad sobre cómo se aplican, interpretan o cumplen las normas dentro de una sociedad. O sea que es la situación en la que los individuos o las instituciones no pueden anticipar con seguridad las consecuencias legales de sus acciones dentro de la sociedad debido a factores políticos, culturales o institucionales. La sociología del derecho estudia la incertidumbre analizando cómo las normas funcionan realmente en la sociedad, como por ejemplo los actores sociales como los jueces, abogados, ciudadanos, instituciones interpretan y aplican las leyes, o cómo la estructura social, las relaciones de poder y la cultura jurídica influyen en la creación y aplicación del derecho. Un ejemplo de esto en el derecho colombiano sería la figura de la acción de tutela, ya que, como sabemos, es un mecanismo creado por la Constitución de 1991 que nos ayuda a proteger derechos fundamentales de manera rápida. Sin embargo, existe incertidumbre jurídica acerca de este mecanismo debido a que no siempre está claro cuándo procede o qué derechos protege frente a otros mecanismos judiciales, o la manera en cómo los jueces interpretan de forma distinta los límites y alcances de este mecanismo. Mi nombre es Juan Camilo García y voy a responder la pregunta 4, la cual nos consulta acerca del enfoque sociológico de las características de los derechos fundamentales. El enfoque sociológico de los derechos fundamentales analiza estos derechos no solo desde su dimensión jurídica, sino que los analiza desde su realidad social, es decir, cómo se ejercen, cómo se garantizan o se vulneran en la práctica. Busca comprender la eficacia real de los derechos en la vida cotidiana de las personas y las condiciones sociales, económicas, culturales que influyen en su comportamiento. Dentro de estas características podemos destacar el hecho de que estudia cómo se aplican efectivamente los derechos en la sociedad, más allá de lo que dicen las leyes o la Constitución. Otra característica sería el análisis del contexto social. Por ejemplo, que considera los factores como la pobreza, la desigualdad, el acceso a la justicia y a la cultura jurídica. Un ejemplo que podemos ver dentro del derecho colombiano sería el derecho a la vivienda digna, establecido en el artículo 51 de la Constitución Política. Desde el enfoque jurídico, este derecho está reconocido formalmente. Sin embargo, el enfoque sociológico evidencia que muchas familias en Colombia no acceden efectivamente a una vivienda digna por falta de recursos o políticas públicas insuficientes. Características del enfoque sociológico de los valores jurídicos. Desde la sociología del derecho, los valores jurídicos no se conciben como principios abstractos o universales, sino como construcciones sociales que reflejan las condiciones históricas, culturales y políticas de una comunidad. Este enfoque destaca que los valores jurídicos adquieren sentido en función de su vigencia social, es decir, en la medida en que son reconocidos, aceptados y practicados por los miembros de una sociedad. Además, se estudia cómo estos valores contribuyen a la legitimidad del sistema jurídico y a la cohesión del grupo social.
reconociendo que su contenido puede variar con el tiempo y según el contexto. Un ejemplo claro en Colombia es el valor jurídico de la dignidad humana, consagrado en el artículo 1 de la Constitución de 1991. Aunque jurídicamente es un principio rector, su análisis sociológico permite observar cómo ha sido incorporado en decisiones jurídicas que protegen a poblaciones vulnerables como las víctimas del conflicto armado o las personas trans, evidenciando su progresiva aceptación en la conciencia colectiva y su función integradora en el orden normativo. Buenas tardes, mi nombre es Juan Fernando Pérez, me corresponde la pregunta número 6 que dice ¿qué son las desviaciones y qué son los delitos? Para empezar tenemos que aclarar que todo grupo social está alineado a ciertas pautas o normas de comportamiento establecidas. El fenómeno en el cual la comunidad o el grupo social acepta y está conforme con estas pautas se conoce como el conformismo. Por el contrario, el fenómeno contrario a este, en el que un grupo social o un individuo de este no se encuentra conforme o se encuentra en contra de estas pautas, se conoce como el comportamiento desviado o una desviación. Existen desviaciones positivas y negativas, las cuales están relacionadas directamente con cómo estas afectan la existencia de la comunidad. Hay estas desviaciones graves, las cuales el derecho penal las reconoce y las organiza como delitos. Estas son aquellas que son tan graves que pueden llegar a dañar la existencia misma o llegar directamente al fin de este grupo social. En el derecho penal se caracteriza por formalizar esta. ¿Esto qué quiere decir? Que en este mismo cogen y se organizan, se establecen cuáles son dichas desviaciones graves y de misma forma se establecen sanciones para dichos infractores. Ejemplos del derecho colombiano pueden ser para las desviaciones, por ejemplo, ciertos vecinos bullosos en el cuales ponen música a alto volumen a altas horas de la noche, lo cual puede generar disconformidad entre la comunidad. Pero un caso más grave de una desviación grave o un delito mismamente puede ser el homicidio o delitos como el hurto mismamente. Y eso sería todo, muchas gracias por ver.